Todavía se sigue hablando de esto en todos lados y se va a seguir hablando por mucho tiempo, porque no es un tema que se apague de un día para otro. Es un tema que cada vez que alguien lo menciona vuelve a encender la misma indignación, la misma sensación de que algo no cuadró, de que algo se sintió sucio desde el primer minuto. México cayó ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y en todos los medios repiten la misma versión bonita, la versión oficial, la versión que le conviene a todos menos a nosotros, que México fue un anfitrión ejemplar, que supimos celebrar a pesar de la eliminación, que le enseñamos grandeza al mundo entero, que dimos cátedra de fiesta y de hospitalidad. Sí, todo eso es verdad, nadie lo está negando, pero con la cabeza fría, con el tiempo que ya ha pasado, con la información que se ha ido filtrando poco a poco, toca hablar de lo que de verdad importa, de lo que nadie se atreve a decir completo en televisión abierta, de lo que solo se comenta a media voz en las redes sociales. A México no lo dejaron avanzar. Así como lo oyes, sin rodeos, sin suavizarlo. Y en este video te voy a explicar con calma, con paciencia, jugada por jugada, decisión por decisión, minuto por minuto, porque la balanza estuvo torcida desde antes de que se pitara el silbatazo inicial, desde antes incluso de que arrancara el Mundial 2026 en territorio norteamericano. Vamos por partes porque para entender el robo arbitral que vivió la selección mexicana hay que regresar al origen. Hay que regresar al momento en que se repartieron las sedes de este Mundial 2026 organizado entre Estados Unidos, México y Canadá. Antes de que rodara el balón, a México lo destrozaron en medios internacionales, lo hundieron en columnas de opinión, en notas alarmistas, en reportajes que hablaban de inseguridad, de crisis económica, de falta de infraestructura, de que el país no estaba preparado para organizar un evento de esta magnitud frente a los ojos del planeta entero. Todos apostaban al fracaso rotundo, todos apostaban a que México iba a quedar en ridículo. Por eso, desde la repartición de sedes y de partidos, a México le tocaron las obras, los encuentros de menor peso mediático, mientras que Estados Unidos se quedaba con el protagonismo absoluto, con las elecciones más taquilleras, con los cruces más mediáticos, con la cobertura internacional más grande. ¿Y qué hicimos nosotros, los mexicanos, con esas migajas que nos tocaron? Las multiplicamos por 10, las convertimos en el fenómeno cultural más comentado de todo el torneo. Aunque más del 70% de los partidos de este Mundial 2026 se jugaron en territorio estadounidense, fue México el que terminó registrando más turistas extranjeros que su propio vecino del norte, así como lo lees, y esto no es opinión mía, no es un dato inventado para el video, son números que están ahí, documentados, verificables. Mientras Estados Unidos se quedaba con las elecciones más grandes y los partidos de mayor peso en el papel, el mundo entero, los aficionados de Europa, de Sudamérica, de Asia, preferían cruzar la frontera y venir para acá, preferían vivir el Mundial del lado mexicano. Ese flujo interminable de gente, de dinero, de fiesta genuina y espontánea, ese ambiente que ni con todo el presupuesto del mundo se puede fabricar artificialmente, empezó a incomodar a la FIFA y, sobre todo, empezó a incomodar a Estados Unidos como país anfitrión principal. Y ahí es exactamente donde entra el verdadero jugador oculto de este Mundial 2026, el que nadie quiere señalar directamente en los medios grandes. La política internacional metida hasta el fondo del deporte más popular del planeta. Donald Trump metió las manos en este torneo, metió las manos en decisiones que jamás debieron tener absolutamente nada que ver con un presidente de ningún país. Así de claro, así de directo lo digo. A México no le convenía, desde una lógica puramente política y económica para sus vecinos del norte, seguir avanzando en el torneo, porque cada partido extra que jugara la selección mexicana significaba que la fiesta, los reflectores, el gasto turístico y la narrativa mundial seguían concentrándose de este lado de la frontera en lugar de cruzar hacia el otro lado. Sacar a México del camino, eliminarlo cuanto antes, era la forma más eficiente y más rápida de redirigir toda esa atención, todo ese dinero y toda esa narrativa hacia Estados Unidos. Ahora vámonos a lo que de verdad le duele al aficionado mexicano, a lo que de verdad importa cuando hablamos de fútbol puro, las jugadas puntuales, minuto por minuto, que le costaron a México seguir con vida en este Mundial 2026. Minuto 1 del partido,
Arrancando apenas el encuentro entre México e Inglaterra, Declan Rice le clava los tachones directamente en la cara a Luis Romo, una entrada peligrosísima, temeraria, sin ningún tipo de intención de jugar el balón desde el primer minuto de juego. El VAR llama al árbitro central para que la revise personalmente en el monitor al borde de la cancha. ¿Y qué termina sacando después de revisarla con calma? Tarjeta amarilla. Nada más. Los propios analistas arbitrales de distintos medios especializados, gente que lleva años analizando reglamento y consistencia arbitral, coinciden en algo que no es opinión sino consenso técnico. En cualquier otro momento del partido, en cualquier otro mundial, esa entrada es roja directa sin discusión posible, sin espacio para la duda. Pero como fue al arranque del encuentro, como fue en el minuto 1, la decisión fue no pasa nada, sigamos jugando. Y el partido continuó como si esa agresión jamás hubiera ocurrido frente a millones de personas viendo la transmisión en vivo. Minuto 23 de la primera parte, justo antes de la pausa de hidratación reglamentaria, un jugador inglés le suelta un codazo completamente intencional a Jorge Sánchez. No fue un roce accidental, no fue un choque de cabezas buscando el balón, fue una acción deliberada que le abrió el labio y provocó sangrado visible en plena cancha, frente a las cámaras, frente al mundo entero. Una agresión de ese calibre se castiga con expulsión inmediata en cualquier liga seria del planeta, en cualquier competencia que se respete mínimamente a sí misma. Aquí, en unos octavos de final de mundial, con todo el peso mediático que eso implica. Nada, ni siquiera hubo una revisión detenida en el monitor, ni siquiera hubo una llamada del VAR para analizar la intención clara detrás del golpe. Y llegamos a la jugada que terminó de rematar cualquier esperanza mexicana en ese partido. El tercer gol inglés nace de una salida arriesgada de Edson Álvarez desde el fondo, un balón que termina rebotando directamente en la mano de Harry Kane dentro del área. Desde ese rebote sale Anthony Gordon a rematar, y ahí sí, inmediatamente, sin ninguna duda, se marca penal a favor de los ingleses. El penal en sí mismo fue completamente claro. Nadie está discutiendo esa última jugada de manera aislada, pero lo que nadie explica, lo que ningún medio internacional se atreve siquiera a preguntar en voz alta, es por qué esa mano evidente de Harry Kane no se sancionó antes, en el momento exacto en que ocurrió, un momento que pudo haber cambiado por completo el rumbo del encuentro si se hubiera aplicado el reglamento con la misma rigurosidad que se le aplicó a México en otras jugadas del partido. 3 jugadas. 3 momentos absolutamente clave, separados en el tiempo, ocurridos en distintos minutos del encuentro, pero idénticos en el patrón que siguen, en los 3 casos, sin excepción, la balanza cayó exactamente del mismo lado, a favor de Inglaterra, en contra de México. Y por si esto fuera poco, por si necesitáramos una prueba adicional de que el patrón se sostiene a lo largo de todo el partido, súmale la expulsión sobre Gallardo, una acción tan evidente, tan descarada, que el árbitro, estando literalmente de frente a la jugada, a pocos metros de distancia, sin ningún obstáculo visual, tuvo que esperar a que lo llamaran desde la sala del VAR para no terminar viéndose como lo que en realidad fue. Un atraco completo, sostenido, a plena luz del día, frente a millones de espectadores en todo el mundo. Dilo como quieras, llámalo mala suerte si eso te hace sentir mejor, llámalo casualidad si prefieres quedarte con la versión cómoda. Pero esto no es casualidad, esto es un patrón repetido, sostenido, consistente a lo largo de los 90 minutos, y con nombre propio detrás de cada decisión. Llámame conspiranoico si quieres, aquí no me voy a andar con rodeos ni voy a suavizar el mensaje para quedar bien con nadie, a la FIFA no le convenía que México siguiera vivo en este Mundial 2026. Y la razón, si lo piensas con calma, es más simple de lo que parece a primera vista. México le demostró al mundo entero algo que a muchos les dolió profundamente en el orgullo nacional. Que el país más grande, el país con más poder económico y más infraestructura, no siempre es el que genera más dinero, ni el que produce la mejor fiesta, ni el que ofrece el mejor ambiente mundialista real. Estados Unidos es, sin ninguna duda, una potencia económica de primer nivel, pero el mundial le quedó gigante en términos de ambiente y de conexión genuina con el aficionado. Estadios a medio llenar en varias sedes, fanfests prácticamente vacíos en horarios pico, restaurantes sin una sola mesa ocupada durante los partidos de fase de grupos.
En cambio, México reventó en turismo, reventó en ambiente genuino y espontáneo, reventó en entradas a los FanFest como no se había visto ni en Canadá ni en el propio territorio estadounidense. Esto ya dejó de ser solamente fútbol hace mucho tiempo, esto es política internacional pura y dura, jugada desde despachos que no tienen absolutamente nada que ver con el reglamento del juego. Y a Trump esto le calentó la cabeza de una manera que se nota, que se documenta, que quedó registrada en sus propias declaraciones públicas. No le convenía, bajo ningún escenario posible, que su país vecino se quedara con la mejor imagen de todo el Mundial 2026, y mucho menos le convenía con los rumores que empezaron a circular fuerte de que la FIFA estaba evaluando internamente, en reuniones cerradas, darle más sedes y más partidos a México de cara a futuros torneos. Esa noticia inundó noticieros deportivos, portales digitales y periódicos especializados durante semanas enteras. México debería quedarse con más encuentros que Estados Unidos, repetían una y otra vez los analistas. Y eso, para un presidente que se toma el fútbol como un asunto personal, como una extensión más de su narrativa política, no le gustó absolutamente nada. ¿Necesitas más pruebas de que la mano política está metida hasta el fondo en este torneo, más allá de la teoría y las especulaciones? Aquí va una que es prácticamente innegable porque quedó documentada en video, en declaraciones públicas, frente a las cámaras de prensa acreditada. Un día antes del partido de México contra Inglaterra, la FIFA le retiró una expulsión a uno de los jugadores más importantes de la selección de Estados Unidos, específicamente para que pudiera estar disponible en los octavos de final contra Bélgica. Y lo más fuerte de todo, lo que debería estar en la portada de cada periódico deportivo del mundo, es que el propio Trump lo presumió abiertamente en conferencia de prensa, sin ningún filtro, sin ninguna vergüenza. Contó que le marcó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para decirle que esa tarjeta roja le parecía injusta, que no tenía sentido. Sus palabras textuales, tal cual las dijo frente a los micrófonos, fueron que él ni siquiera sabía bien qué significaba una tarjeta roja dentro del reglamento, que no le pareció que fuera para tanto el asunto, y minutos después, como por arte de magia, como si el reglamento se doblara a modo, se la quitaron al jugador. Estados Unidos, literal, jugó este Mundial 2026 con un reglamento distinto al que se le aplicó a todos los demás países participantes. Mientras tanto, a México lo dejaron sin absolutamente nada a su favor. Sin la roja del minuto 1 que le correspondía a Declan Rice. Sin la roja del codazo intencional a Jorge Sánchez. Sin el penal que debió pitarse mucho antes de que le costara el partido completo a la selección mexicana. México jugó bien, dominó tramos completos del encuentro con el balón, generó más llegada al área rival, tuvo más tiros al arco que su rival directo, y aún así se fue del estadio con las manos completamente vacías, sin nada que mostrar en el marcador final. Nadie, en ningún momento, está pidiendo que le regalen absolutamente nada a la selección mexicana. Solo pedimos, como aficionados, como país anfitrión, como gente que ama este deporte por encima de cualquier bandera, que se respeten las mismas reglas para todos los equipos por igual, sin excepciones, sin llamadas telefónicas de por medio, sin favores políticos disfrazados de decisiones arbitrales. Imagínate nada más el escenario real, el escenario que nos robaron antes de que pudiera escribirse. Si en el minuto 1 expulsan a Declan Rice como correspondía según el propio reglamento de la FIFA, o si en el minuto 25 esa roja por el codazo se marca como debía marcarse sin ninguna duda, el partido se juega prácticamente completo con Inglaterra jugando con 10 hombres durante más de 60 minutos, con México dominando el marcador, dominando el ritmo, dominando la posesión y las oportunidades claras de gol. La historia hubiera sido completamente distinta, probablemente estaríamos hablando hoy de otra selección mexicana avanzando de ronda, quizás hasta cuartos de final de este Mundial 2026. Nos quitaron esa historia antes de que siquiera pudiera comenzar a escribirse sobre el pasto. Y aún con 3 decisiones consecutivas en contra, 3 momentos puntuales que le cambiaron completamente la cara al partido y al destino de la selección mexicana, México se fue del Mundial 2026 con la frente en alto, sin agachar la cabeza ante absolutamente nadie. Porque más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha,
Le ganamos al mundo entero en otra cosa mucho más difícil de fabricar artificialmente con dinero o con marketing, le ganamos en nobleza, en calidez, en hospitalidad genuina. Mientras periodistas de Ecuador, de Argentina y de Estados Unidos se dedicaban abiertamente a burlarse de nosotros en columnas y en transmisiones en vivo, llamándonos mediocres por celebrar una eliminación, por seguir de fiesta a pesar del resultado, la realidad terminó aplastando esa narrativa barata y superficial. Fuimos de los mejores equipos dentro de la cancha durante tramos completos del partido, y sin discusión posible, sin necesidad de debate, fuimos los mejores anfitriones